Bueno, pues muy buenas tardes. Esta semana, el lunes, estando en clases, me atreví imprudentemente a darles un consejo a mis alumnos y alumnas. Y a decirles que cuando escribieran un texto se imaginaran, como le dijo Bourdieu, a su lector. Fue insensato de mi parte cuando tenía el miedo de presentar un libro, entonces dije, bueno, pues voy a intentar retrotraerme y asumir el consejo. Entonces, si les aburro, me disculparán, pero bueno, fue con la intención. Yo les decía, no dejemos nada por obvio, porque asumo y presumo que no hay nada obvio en el conocimiento y desde ahí lo descriptivo de mi texto. Entonces, comienzo. Cuando el maestro Garcés me propuso presentar el libro que recién había culminado, a saber, Reflexiones sobre didáctica de la filosofía, editado por Silla Vacía, editores en 2015, acepté encantada. En parte por la pena culposa que tenía por no haber participado en él, a pesar de que había deseado hacerlo y que, debo confesar, había quedado en hacer, pero que los compromisos, la carga de trabajo, entre otras variables de orden académico, no me lo permitieron, y en parte porque me parece relevante la discusión propuesta en lo que el coordinador del libro llama, cito, la didáctica de la filosofía es una de las más valiosas y recientes disciplinas humanísticas que ha logrado alcanzar el reconocimiento de la actual comunidad filosófica internacional. Fin de cita. La reflexión sobre la didáctica filosófica en el libro está dada en el marco de dos elementos conceptuales. Reflexionar sobre enseñar a filosofar, si es que esto es posible, y enseñar a enseñar filosofía. Son aspectos que como docente me preocupan enormemente. Dichos elementos, considero, implican develarse de la máscara y atreverse a desnudar la práctica a mediante un ejercicio de humildad que creo, y eso sí sostengo, debe ser un hacer filosófico. Pensar sobre aquello que hago, que soy, que disfruto y que implica una responsabilidad ética y moral. En este marco y con el deseo presuroso, porque contaba con poco tiempo, me di a la tarea de aprender. Así, una vez ya puesta en marcha la labor para presentarme, platiqué con mi colega, el profesor Velasco, para proponerle que, dado que era un libro colectivo con 4 apartados que podían, y de hecho lo son, integrados en una totalidad, también podían ser que cada uno de estos elementos se leyera por separado. Por ello, para tener una lectura comparativa y no repetitiva al momento de exponer ante ustedes, nos dividimos 2 apartados cada quien. En ese marco, a mí me tocó y elegí presentar 2 apartados que tienen objetivos distintos, pero que permiten una lectura comparativa y, a mi parecer, complementaria, en términos de la reflexión sobre la ontología y la deontología de la educación filosófica y del ser de las escuelas, facultades y liceos, lo que es los espacios de enseñanza de la filosofía y las reflexiones sobre la praxis de la educación filosófica. En este marco comienzo. En pleno siglo XVIII, el 24 de mayo de 1962, Rousseau se pregunta por la educación y en el prefacio del Emilio responde, cito, poco diré de la importancia de una buena educación. No me detendré tampoco en probar que la que está en uso es mala. Muchos otros lo han hecho antes que yo y no me gusta llenar un libro con cosas que todo el mundo conoce. Solo señalaré que, desde tiempos inmemoriales, no hay otra cosa que un clamor contra la práctica establecida, sin que a nadie se le ocurra proponer otra mejor. Fin de cita. La historia del Emilio ya la sabemos, la hoguera, la alabanza, la aplicación y, de alguna manera, el olvido. Pero el libro que hoy nos convoca y que está en el marco del proyecto de investigación avalado por la Coordinación de la Investigación Científica de la Universidad Michoacana, a saber, el proyecto titulado Didáctica de la Filosofía y Facultades Múltiples, vuelve la mirada en la preocupación que expresa Rousseau y que antes ya habían mencionado no pocos como Platón, Aristóteles, Derrida o, para el caso mexicano, Salmerón. Repensar la didáctica de la filosofía y la filosofía de la educación, o las didácticas de la filosofía como las utilidades múltiples que llevan al lector desde los oficios del filósofo hasta la educación filosófica. En este marco, el apartado 1, titulado Filosofía Didáctica, está conformado por 3 capítulos de orden conceptual. Así da inicio el apartado al libro, el capítulo de Adán Pando, Los oficios del filósofo. En este, el autor, a partir de un breve recorrido por las etimologías del oficio y o métier, el autor navega por la disertación en términos de puntualizar que, si bien el oficio puede ser, cito, un modo de vida, un modus operandi y o una dimensión ética, fin de cita, donde a partir de estructuras analógicas y deslines
se acerca a los horizontes de comprensión de las implicaciones de lo que se asume, todo en el marco del filósofo por una carrera y una profesión. Hacia el final, ya en la dimensión ética, surge una pregunta que el autor no responde, pero expone sus motivos. El filósofo, cito, el filósofo debe practicar lo que dice, por eso mi respuesta del inicio, fin de cita. Si bien Pando opta por la digresión optimista y bien argumentada de la convivencia para las humanidades de, cito, los sentidos libres y la razón enfática, fin de cita, si bien me sumo a la propuesta, también me pregunto si esto podrá ser válido para otras áreas del conocimiento y sus dinámicas. Ante lo que me quedo con Cicerón, que bien cita Pando, en términos del hombre sabio, cita, y hay que conseguir hábito y experiencia para llegar a ser buenos calculadores de los deberes. Y sumando y restando tendremos el saldo del deber que nos obliga con cada uno. Fin de cita. El segundo capítulo, Senderos didácticos para una filosofía emergente y en emergencia, de Rolando Picos Bobbio, el autor se plantea un reto no menor que el siguiente. Cito. Este trabajo parte, por supuesto, de que enseñar filosofía comparte un conjunto de problemas que es necesario revisar críticamente para definir un tipo de intervención didáctica. Conlleva, por un lado, la comprensión de distintas concepciones del proceso de enseñanza en materia filosófica y la lectura crítica sobre dicho proceso. Y por el otro, el desarrollo de la habilidad para planificar, conducir y evaluar en los distintos niveles de la enseñanza estrategias y senderos emergentes para una filosofía que se encuentra también en emergencia. Fin de cita. Menuda tarea la que el autor se propone: hacer una lectura de las variables que intervienen en el proceso de enseñar a filosofar, que no es enseñar a filosofar, menuda tarea la que el autor se propone: hacer una lectura de las variables que intervienen en el proceso de enseñar filosofía, que no es enseñar a filosofar. Concepciones separadas por un océano conceptual y epistémico que el autor deslinda con habilidad teórica. Por otro lado, identificar las variables que intervienen en este proceso y hacer un análisis crítico no es poca cosa. En esta intención, en el primer apartado concluye algunas de las variables sustantivas para aquellos que desean aspirar a filosofar. Cito: el maestro direcciona y habilita, no debe determinar y condicionar. Fin de cita. Ante lo que debo hacer un alto, en el libro, todos los autores mencionan a él, los alumnos, lo que es, asumen las categorías en masculino, deuda que no puedo dejar de mencionar en el texto. Bueno, ahora continuando con la discusión, Picos propone al alumno como posibilidad, resistencia y contraargumentación. Esto es, si bien me parece atinado, pertinente y deseable, no se lleva a cabo en todas las aulas, en muchas la resistencia y el continuo de una educación tradicional ha llevado al alumno y a la alumna al silencio, la aceptación y en ocasiones la crítica mordaz que no motiva la argumentación y la contraargumentación, pero en términos de lo deseable y lo posible, estoy de acuerdo con el autor. Si bien el autor insiste en que no enseñamos filosofía, sino a filosofar, aspecto que por supuesto convenio, pero en la dispersión del capítulo, el texto navega conceptualmente, sin que ello se delimite con mayor certeza, sino ya iniciado el fin. Partiendo del sentido de enseñar a filosofar, como lo propone Obiols, Picos propone que aprender a filosofar es, cito, podría ser aprender contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales filosóficos. Fin de cita. Si bien de inicio parece que podemos asumir que es sustantiva la afirmación, surgen entonces preguntas como: ¿qué podemos comprender como actitud filosófica? ¿Implicará esto la congruencia entre la doxis y la praxis? Lo que nos lleva a contrastar con Cicerón o Deleuze y más inmediatamente con el capítulo anterior. Así, vale la pena ponerlo en contraargumentación con lo expuesto por Pando, pero como todo libro interesante, tiene posturas distintas. Estas, si bien no están encontradas, contribuyen al cuestionamiento sobre el enseñar filosofía y enseñar, si es que esto es posible, a filosofar. O es más una praxis, un ejemplo de vivir, un devenir, el enseñar a filosofar. El capítulo 3, que cierra el apartado, se titula
reflexiones sobre una educación filosófica, análisis que propone Víctor Hugo Valdés. El autor plantea que el capítulo llevará a cabo una reflexión sobre, cito, una filosofía educativa o, en otras palabras, una educación basada en el gusto por saber el sentido auténtico de las cosas que suceden en el mundo. Fin de cita. Desde esta propuesta, e incluyendo las variables felicidad y sabiduría como elementos que el autor señala, la filosofía ha hecho problemas propios de sí, se plantea el concepto de educación como una forma de pensar sobre los problemas y de ubicar al ser en el mundo. Asumiendo que la educación es un proceso que ayuda al ser a ubicarse en el mundo, propone que ésta debe considerar y reflexionar sobre algunos elementos ontológicos. En ello están el modelo pedagógico, la forma de subjetividad, lo que propone como, cito, el tipo de ser humano es el que se quiere formar. Fin de cita. La carta de valores, o lo que es la variedad de valores que se ofrecen a las subjetividades en formación. El currículum de materia, los grados de escolaridad, a lo que me pregunto, ¿grados deseados de escolaridad y en ello quizá deseables y en México podríamos decir posibles, porque no todo mundo puede, aunque desee estudiar? El tipo de instituciones encargadas de la transferencia de conocimientos, los edificios y finalmente las estrategias didácticas. En este marco de múltiples variables involucradas en todo tipo de enseñanza, podríamos agregar el clima, las condiciones geográficas o de acceso a las instituciones, situaciones que no son banales, pero que valga que ya con las ya consideradas se tiene un panóptico muy amplio. La variable elegida por el autor para desarrollar con mayor amplitud es aquella del modelo didáctico, en el ámbito filosófico, donde retoma desde el oráculo de Delfos, transcurrimos por las luces, los claroscuros y las imágenes de la caverna de Platón para dar cabida concluyente a la misa católica, y en ello sostengo que a cualquier culto religioso, el autor habla de la misa católica como un modelo de enseñanza de la filosofía, y a mí me parece que otros rituales litúrgicos de corte religioso también podrían estar delimitados en esta manera. Ante lo dicho, Valdés propone un quinto e interesante modelo en términos de nuestro referente latinoamericano, el Calmeca y el Tepozcali, entre otras variables de las escuelas prehispánicas mexicanas. El autor también revisa el modelo de la educación novohispánica, donde destaca algunas de las preguntas que estuvieron presentes durante dicho tiempo, tales como ¿quién es el indígena? ¿Será que tienen alma? Algunas de las respuestas las conocemos, o cómo no rememorar las discusiones entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda. Finalmente, el autor opta porque la educación que vislumbre hacia los problemas éticos y de convivencia del siglo XXI, la cual propone debe estar encaminada a lo que llama la educación para la convivencia incluyente, que deberá formar, cito, sujetos con valores basados en la multiculturalidad, capaces de llevar a cabo relaciones humanas con facilidad, así como conciliar la gran diversidad de diferencias culturales. Ante el cierre de este apartado, a manera de síntesis de los capítulos, valga decir que enhorabuena las propuestas, tanto de proponer a la didáctica filosófica como un método, un hacer haciendo juntos y entre todos, un oficio donde la guía esté en vivir viviendo, aprendiendo y enseñando, haciendo y deconstruyendo, pensando juntos, aprendiendo a filosofar en conjunto y en hermandad y para la paz, donde las relaciones entre el saber y el poder se cuestionan.